Por lo tanto, aquí yo voy a escribir a la posición sec. Simplemente lo llevo al carbono 1. Ahí está bien. Aquí está por demás un hidrógeno y en el carbono 2, falta adicional. Ahí. Entonces aquí mi radical primario aún sigo manteniendo en línea horizontal. Los números igual se siguen manteniendo. Ahí. ¿Y cuál vendría a ser el nombre para este compuesto? Un propil butilo. Muy bien. 1 propil butilo. ¿Ya? Carbono 1 propil para 3 átomos de carbono, butilo. Y con la posición sec sería sec 4, 5, 6, 7. Entonces aquí sería eptilo. Sec eptilo. Ese vendría a ser el otro nombre, ¿no? Se toma en cuenta todos los átomos de carbono. Y es así como utilizamos estos prefijos según la posición entre radicales primarios y secundarios. Ahora vamos a aplicar. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntar, cosa que me cuesta contar, ¿dónde usted saca el 1 propil o por qué lo llama así? Porque del carbono 1, fíjese, ¿Ya? carbono 1, está enlazado el propil, el radical secundario. Del Sería carbono 1, perdón, que va enlazado hacia abajo. sí, este enlace lo tiene al propil para 3 átomos de carbono y es un radical, se llama propil. Butilo, no lo decimos butano porque no está saturada o no contiene todos sus hidrógenos, presenta un enlace libre, por lo tanto es hilo, y como tiene 4 átomos de carbono sería butilo. Ya. ¿Ya? Utilizando las posiciones sec, fíjese, la posición sec, cuando un radical, dice, ¿no? Un radical secundario se encuentra enlazado al carbono 1 del radical primario. Entonces aquí sería sec, estoy utilizando la posición, etilo, por 7 átomos de carbono, se suman todos. Hay que tener en cuenta eso, por favor, ¿ya? Sec, etilo. Prácticamente lo resume la posición, ¿no? Y lo suma todos los átomos de carbono del radical. Pasamos entonces a nombrar. Ahí está, según las reglas de IUPAC también nos enseña, ¿no? Cómo debemos utilizar esos prefijos. Iso, sec, neo, terc. Aquí vemos también, miren, neo en el carbono 2, como han dicho ustedes, pentilo, neopentilo. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es pent, terminación hilo, porque tiene un enlace libre. Y así van recordando las posiciones relacionadas con los radicales primarios y secundarios. Pasamos entonces a nombrar estos compuestos que se ven en pantalla. Aquí ya fueron seleccionadas, he trabajado con el grupo de ayer, las cadenas principales. ¿Cuál vendría a ser la cadena principal según las reglas de IUPAC? La cadena más larga. Es la cadena más larga que contienen los carbonos, ¿no ven? Están enlazados a hartos carbonos. Luego de esas reglas, ¿qué sigue? Enumerar al radical más próximo. Exactamente, enumerar del extremo más próximo a un radical, ¿no ven? Para nuestro caso, ¿cómo vendría a ser la enumeración de esta primera molécula? Quiero borrar esto. Ahí, entonces voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver. Ahí. La cadena principal es desde arriba hacia la derecha. Hasta aquí. A ver, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8. Entonces sería de esta forma, ¿no? Así, a ver, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, hasta aquí 4, 6, 8. Entonces aquí mi cadena principal sería en forma de U. Esta más. Tiene que ser la cadena que contenga más átomos de carbono. Ahí está.
Entonces vamos a enumerar. ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Del lado izquierdo. Del lado izquierdo, porque los radicales se encuentran en el carbono 2, tanto este como este. Entonces voy a enumerar. Ah, no, ya tenía aquí. Eso lo voy a sacar. Quiero colocar en rojito. Ya. 1. Carbono 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carbono 2. Ustedes vayan haciendo en su cuadernito si tienen al alcance. Carbono 3. Carbono 4. Carbono 5. Carbono 6. Carbono 7. Carbono 8. Listen, disculpe. ¿Sí? ¿Por qué se lo enumera en forma de U? Porque es la cadena más larga que contiene mayor número de átomos de carbono. Les dije, el inicio y el final tiene que ser con carbono hidrógeno 3 en todas las posibilidades que existan. Por ejemplo, cuento aquí yo. 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. 2, 4, 6. Está igual que este. 2, 4, 6, 7. Entonces, 7 es mayor que 6. Esta es mi posible cadena principal, pero yo sigo contando, ¿no? 2, 4, 6, 8. Entonces, este es más largo, 8. Y si cuento así, 2, 4, 6, cortita. Hasta aquí serían 7, ¿no? Si 6, 7, corta igual. Entonces, la única que puede considerarse como cadena principal es en U. No siempre va a ser lineal, horizontal. No. Puede venir en forma de víbora, así, subidas y bajadas, subidas y bajadas. ¿Ya? Eso recuerden, por favor. No siempre va a ser en línea horizontal, sino en todas las formas posibles. ¿Sí? La enumeración en este caso es de izquierda a derecha. Sí. Porque las reglas de UPAC nos dice, se debe enumerar del extremo más próximo a los radicales. Por ejemplo, si yo quiero enumerar aquí 1, 2, 3, en el carbono 3 estaría mi primer radical, pero en este caso, en el carbono 2 se aproxima para enumerar al radical, ¿no? Para empezar a nombrar al radical. Tiene que ser del lado, del extremo más próximo al radical. Tienen que repasar las reglas de UPAC. Nuevamente les digo, si no repasan, no estudian como debe ser, pues lamentablemente no van a poder asignar el nombre al compuesto orgánico. Continuamos entonces, ya hemos enumerado. Siguiente paso, ¿cuál sería? Siguiente paso, después de enumerar. Ver los enlaces que están a su alrededor. Ver los enlaces. Chicos, chicas, ¿están ahí? Nombrarla. Nombrar a los radicales. Cuando tenemos, miren estas características de radical, empezamos a nombrar ahora aquí por lo más simples, ¿no? Y por orden alfabético, y luego al más complejo. ¿Ya? Comenzamos entonces. Aquí. En el carbono 2 se encuentra metil, ¿no? Lo que no es considerado como cadena principal se llaman radicales. Metil, metil. En el carbono 4 hay un radical primario unido a un secundario. Y en el mismo carbono 4 está el etil. Luego en el carbono 6 está el metil. Ahora les pregunto, ¿cuál primero debemos nombrar? Metil. Etil. 4, etil. Aquí del carbono 4 está enlazado el etil, guión del carbono 2, de ese mismo carbono 2, y en el carbono 6 están unidos 3 moléculas idénticas, para eso necesitamos el prefijo tri, llamados metil. Finalmente, el carbono 4 está enlazado, aquí tiene que enumerar carbono 1 y carbono 2. Del carbono 1 está el metil,
el secundario se cuenta primero, se nombra primero, perdón, el secundario, luego se termina nombrando el primario, y se cierra el paréntesis, finalmente la cadena principal, octano, que son 8 átomos de carbono. Octano es un alcano, porque vemos que comienza con carbono hidrógeno 3 y termina con carbono hidrógeno 3, ¿no ves? Todos están con sus respectivos enlaces, con sus 4 enlaces. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Con esta nomenclatura? Disculpe, ¿no se le podría poner en el 4 y en el 6 dietil? 4,6 etil. 4,6. Dietil. ¿Por qué dietil? Es una pregunta, si no se le podría poner eso. Ah, ya. No. Tiene que respetar su cadena principal. En el 6, en el 4 sí hay un etil, pero en el 6 no hay etil. Lo que hemos enumerado es nuestra cadena principal. Lo respetamos para nombrar al final. ¿Cuáles son radicales? Los que no están con números. ¿Sí? Doctora, Sí, ¿podría repetirme, volverme a explicar la nomenclatura, por favor? ya. ¿Quién está hablando? Alberta. Alberta. Con usted, quiero escuchar su voz. ¿Qué me dice la primera regla de Yupac? Que primero debemos enumerar No, o buscar el enlace 1. no. ¿Se das cuenta, Alberta? Las reglas de Yupac tienen que saber. ¿Qué es lo primero que nos exige? Seleccionar la cadena más larga que contenga átomos de carbono. La más larga, el mayor número de átomos de carbono. Por ejemplo, posiblemente haya más de 8 átomos de carbono dentro de esto. Tengo que ver todas las posibilidades. Inicio con carbono H3 y termino con carbono H3. Inicio con carbono H3, termino con carbono H3. En todas las posibilidades. Así, ¿no ve? Entonces no siempre va a ser en forma horizontal, les decía. Ustedes tienen que contar cuánto o cuál vendría a ser la más larga. Por lo tanto, nuestro ejercicio salió así, en forma de U. Esa es nuestra primera regla. Segunda regla, enumerar del extremo más próximo al radical. ¿Y cómo vendrían a ser los radicales? Los que no están con números, estos libres. Libre, 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 ¿no ves? Entonces aquí, yo de izquierda a derecha me dirijo. ¿Por qué? Porque hay, en el carbono 2 están 2 radicales en comparación de este lado. Si yo numero de aquí 1, 2, 3, entonces estaría en el carbono 3, el primer radical está más lejos en comparación a este. Entonces doy preferencia por este lado, ¿no? Y completo con la numeración. Ese es el siguiente paso. El tercer paso, la tercera regla es nombrar por orden alfabético a los radicales. Primero se debe nombrar a los radicales pequeños y luego a los más complejos. Luego a lo más complejo, a los que tienen primario. Es que no entiendo nada. ¿Pueden apagar su audio, por favor? ¿Quién no entiende nada? ¿Jimena?